Bienvenidos de nuevo a todos. Muchas gracias por uniros. Gracias por estar aquí. Un recordatorio rápido. Podéis encontrar este vídeo y más contenido en mi Substack y Patreon en worldaffairsandcontext.com. Hoy en día, YouTube no es demasiado fiable, por decirlo suavemente, así que siempre es buena idea tener plataformas alternativas para mantener el contacto. Ahora mismo ofrezco un 10% de descuento en la suscripción anual, así que solo tenéis que usar el enlace en la descripción del vídeo para uniros a nuestra comunidad. Si pensabais que la inflación por fin se estaba enfriando, esta guerra acaba de cambiar el panorama. De hecho, lo ha cambiado todo. Resulta que iniciar una guerra ilegal de agresión en medio de la región productora de petróleo más importante del mundo tiene consecuencias para todos. En este momento, el conflicto entre Estados Unidos e Irán no es solo una crisis geopolítica, sino un shock petrolero en ciernes. Aún no hemos visto nada, esto es solo el comienzo. Y si el precio del petróleo se mantiene alto, no estamos hablando solo del dolor al llenar el depósito, sino de una nueva ola de inflación global que podría golpear a Estados Unidos, Europa, China y a todos los que están entre medias. Así que vamos a desglosarlo. En la segunda parte de este video voy a relacionarlo con la crisis de asequibilidad en Estados Unidos, porque es algo con lo que ya está lidiando cada estadounidense, y ahora estamos añadiendo una nueva capa. Estamos sumando una guerra no provocada. Apenas 2 días después del ataque no provocado de Estados Unidos e Israel contra Irán, la mayor refinería de Arabia Saudí se ha detenido. Qatar también ha cerrado la mayor planta de gas natural licuado del mundo. Y lo más crítico, el estrecho de Hormuz, ese paso marítimo estrecho que transporta alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo, está prácticamente paralizado. Esto no es una pequeña interrupción, ni mucho menos. Es una crisis global en ciernes, como mencioné antes. Ahora, hagamos los cálculos. Bloomberg Economics estima que por cada caída del 1% en el suministro mundial de petróleo, los precios suben aproximadamente un 4%. Así que permítanme repetirlo. Por cada descenso del 1% en el suministro mundial de petróleo, algo que sabemos que va a ocurrir porque Arabia Saudí y Qatar están cerrando sus instalaciones al ser objeto de represalias, los precios suben aproximadamente un 4%. Si el estrecho permanece bloqueado, como es probable, y la oferta cae de forma significativa, el petróleo podría dispararse un 80% respecto a los niveles anteriores a la guerra. Eso nos llevaría de unos $65 por barril a aproximadamente $108 por barril. Y no se trata de un pico breve. En un escenario grave, los precios podrían mantenerse elevados hasta el cuarto trimestre de este año. Entonces, ¿qué significa realmente un precio de $108 por barril? Pues bien, el presidente serbio Vučić ofreció su perspectiva. Es bastante sombría, debo advertirlo, pero echad un vistazo a este clip. Se nos permitió usar las bombas, pero tienes que entender que las cosas no son normales. Si esto continúa, todos estaremos en el infierno aquí en Europa. Tuve una conversación extraordinaria con Guido Crosetto, el ministro de Defensa italiano. Coincidimos casi por completo en nuestra evaluación de lo que está ocurriendo. Pero no te pediré que discutas quién mostró menos poder, quién mostró más, y así sucesivamente, ni lo que está pasando con ese asunto y cuáles son las consecuencias políticas. Lo que realmente importa a la gente es el cierre del estrecho de Hormuz. Por eso es importante que China, como amiga sincera de Irán, insistiera en que Irán reabriera el estrecho de Hormuz, porque sin eso, el precio del petróleo lo destruye todo. Y por supuesto, no se detendrá en Europa. La economía estadounidense se verá gravemente afectada porque está vinculada a la economía global. Los consumidores pierden porque la gasolina se encarece, pero los productores de petróleo estadounidenses, piensa en esos grupos de presión del Capitolio,
Ganan porque venden a precios más altos. Se espera que la inflación aumente debido a los precios del petróleo más elevados durante un periodo prolongado. La guerra de elección de Trump contra Irán está impulsando la inflación justo cuando el presidente Donald Trump exige tipos de interés más bajos. No hace falta decir que la Reserva Federal se encuentra en una posición cada vez más difícil. Atrapada entre la presión de la Casa Blanca, las elecciones de mitad de mandato que se acercan en pocos meses y la realidad cotidiana de los estadounidenses que ya tienen dificultades para llegar a fin de mes. Y ahora, la situación empeora. El punto clave es que este último shock económico no está ocurriendo por sí solo. Todavía existe incertidumbre en torno a los aranceles, ya que los del presidente Trump fueron declarados ilegales por el Tribunal Supremo. Pero eso no le impide librar una guerra económica contra todo el planeta, literalmente. Ayer mismo, si viste mi video, ya lo sabes, amenazó con imponer un embargo a España, un socio occidental fiable. ¿Por qué lo hizo? Pues porque España, un estado soberano, se negó a permitir que Estados Unidos utilizara sus bases aéreas para los ataques ilegales contra Irán. Así que Trump tomó represalias y amenazó con cortar el comercio con España por ese motivo. Ahora, volviendo a la economía estadounidense, la crisis de asequibilidad en Estados Unidos ya es profunda, y la guerra de agresión de Trump contra Irán la empeorará aún más. El presidente Trump ha hecho afirmaciones audaces sobre la asequibilidad, calificándola de engaño y diciendo que ya la ha resuelto. Esas son sus palabras. Incluso declaró que ha ganado la asequibilidad. Muchos recordarán que en su discurso sobre el Estado de la Unión no hace mucho, afirmó que los precios están cayendo en picado. Pero para la mayoría de las familias estadounidenses que pagan el alquiler, compran alimentos, quieren medicamentos y cubren las facturas de los servicios, esas afirmaciones parecen desconectadas de la realidad. De hecho, están muy lejos de la realidad. La asequibilidad es el resultado de una carrera entre dos factores, los ingresos y los precios. Si los salarios aumentan más rápido que los costes, las familias sienten alivio incluso cuando los precios siguen siendo elevados. Pero si los ingresos se quedan atrás mientras los costes se mantienen altos, entonces experimentan una creciente presión económica. En el entorno político actual, es mucho más probable que el crecimiento de los ingresos de una familia típica se vea afectado que los precios disminuyan de manera significativa. Por lo tanto, las afirmaciones de Trump de que arregló algo pueden ser fácilmente refutadas por el estadounidense promedio, que puede evaluar claramente la situación y sacar sus propias conclusiones. Por ejemplo, los costes de la atención sanitaria han sido inasequibles para más del 70% de los estadounidenses. Piénsalo. Desde enero de 2025, los costes farmacéuticos han aumentado tras la imposición de aranceles a los medicamentos que anteriormente se habían deslocalizado bajo disposiciones fiscales anteriores. Las primas sustancias deben esperar receber participar para subvenciones, la ley en subvención y asequible. Y como resultado, las familias que antes recibían subsidios para ayudar a cubrir las primas perdieron esa asistencia, perdieron ese beneficio, y sus cargas de bolsillo han aumentado desde entonces. Además, los recortes propuestos a Medicaid y a la ayuda alimentaria en virtud de la llamada Ley de una Gran y Hermosa Ley eliminarán más de $1 billón en apoyo durante la próxima década. Y aquí va un dato curioso. El presidente Trump acaba de gastar casi $2,000 millones mostrando músculo militar en el Caribe, lo que le permitió secuestrar al presidente Maduro. Y eso fue incluso antes de enviar la armada al Golfo Pérsico. Y ahora estamos sacando dinero de Medicaid. Así que estas reducciones, en la práctica, quitan ingresos de los bolsillos de los hogares más vulnerables.
Y como resultado, el análisis mostró que el 40% inferior de las familias experimentaría una disminución en la asequibilidad bajo la legislación, incluso cuando ésta añade aproximadamente $4 billones a la deuda nacional. Así que, si añadimos la guerra de elección de Trump en Irán para beneficiar los intereses de Israel, se puede ver que se trata de una crisis verdaderamente profunda en gestación, ya que Estados Unidos canaliza miles de millones de dólares para librar guerras de agresión contra estados soberanos en lugar de optar por abordar los problemas internos en casa. Hay otro asunto que debemos tratar rápidamente. El mercado laboral se enfrió considerablemente en 2025 y va camino de seguir enfriándose, lo que significa que los trabajadores no deberían esperar salarios más altos, ya que las contrataciones se ralentizan y las empresas reducen los costes operativos solo para mantenerse a flote. Dicho esto, el aumento de los costes energéticos como resultado de esta guerra de elección probablemente será el último clavo en el ataúd de la economía de Estados Unidos. Cuanto más se prolongue esta guerra, más subirán los precios, ya que las instalaciones de producción de todo Oriente Medio se verán afectadas por los ataques de represalia de Irán destinados a defender al país de la agresión extranjera. Si te ha parecido interesante y útil este video, no dudes en consultar más contenido en mi Substack o Patreon. Me encantaría verte por allí. Como siempre, muchísimas gracias por ver el video. Aprecio tu tiempo, agradezco que estés aquí y espero volver a verte mañana. Cuídate.